Lo que hemos estado insistiendo acá desde hace rato es que hay que escuchar a los que saben, que es lo que lamentablemente no se ha hecho en todos estos años en el Perú, porque si se hubiera hecho esto, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Están con nosotros el ingeniero César Torres, que es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de la Departamental de Lima, y está con nosotros también el ingeniero César Moreno, que es ingeniero civil y es presidente del Comité de Obras Hidráulicas del Colegio de Ingenieros de la sede del Colegio Departamental, del Capítulo Departamental de Lima. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Comencemos por el comunicado. Ustedes han sacado un comunicado que, siendo mesurado, es muy severo, ingeniero, sobre cómo se han hecho las cosas y cómo tendrían que enderezarse. Sí, así es. A través del Consejo Departamental de Lima, nosotros estamos siguiendo y estamos expectantes a todo lo que está ocurriendo en el país, debido a estos fenómenos naturales que están azotando no solo la región norte, sino también han afectado la región de Lima. Entonces, creemos que ahí el rol de la ingeniería tiene un papel fundamental para poder resolver todos estos problemas. Definitivamente, toda esta situación que estamos viendo ha sido por una falta de prevención, que justamente eso es lo que no se ha hecho en nuestro país. Creemos que lo que tenemos que adoptar de aquí a futuro es tomar medidas de prevención y que se prioricen las zonas para evitar que este tipo de desastres, que muchas veces lo genera la misma población, vuelva a ocurrir. Entonces, en ese sentido, nuestra labor como institución es dar a conocer que se pueden adoptar ciertas soluciones, ¿no?, de ingeniería para justamente resolver todos estos problemas. Pero lo que sorprende es por qué se han manejado las cosas de la manera como se han hecho. Es decir, cuando uno de repente voltea la mirada y empieza a escuchar a los, por ejemplo, hemos escuchado en las últimas semanas acá en Exitosa, a la gente del Colegio de Ingenieros de Tumbes, del Colegio de Ingenieros de Piura, del Colegio de Ingenieros de La Libertad, ¿no?, de Lambayeque, de Ancash, o los hemos escuchado a ustedes a través de diferentes voceros, o leemos sus comunicados, uno descubre, y además no solo los colegios de ingenieros, ¿no?, las facultades de ingeniería de las universidades, uno descubre que hay propuestas que tienen en algunos casos hasta décadas sobre lo que hay que hacer. Exactamente, en algunos casos hay hasta planes con lujo de detalles, por ejemplo en el caso de Piura. O sea, si algo sobra en Piura en este momento son planes de lo que hay que hacer para prevenir que no pase lo que nos está pasando, y resulta que no se hizo lo que debía hacerse, pero se hizo otra cosa. Por ejemplo, en este caso, contratar, porque ustedes, por ejemplo, cuestionan este concepto del gobierno a gobierno. O sea, algo así como que tenemos que preguntar a los ingleses qué es lo que hay que hacer con el río Piura, cuando ustedes lo saben, los ingenieros lo saben hace bastante tiempo, ¿no? Claro, lo que tenemos que tener, digamos, mucha seguridad es que no necesitamos importar ingeniería, porque la ingeniería peruana tiene, digamos, mucho conocimiento de décadas. Hay ingenieros especialistas que conocen la realidad de nuestro país, en el norte, en el centro y en el sur. En ese sentido, es importante la participación de los ingenieros en cada región para poder resolver esos problemas. Por eso es que en el comunicado que hemos emitido, nosotros proponemos la participación y el fortalecimiento entre diferentes instituciones, como la universidad, los entes gubernamentales, los entes privados, que hagamos una articulación para poder tomar esas medidas. Porque como bien dices, Nicolás, ya existen propuestas y existen proyectos que faltan materializar. Ese justamente es un problema que tenemos que resolver, y la única manera es poder articular entre todos los que estamos involucrados en ello. Ahora, el tema es que esto supone un replanteamiento, es decir, esto de gobierno a gobierno claramente no ha funcionado. Ustedes en un comunicado anterior del Colegio de Ingenieros Departamental de Lima incluso han hecho la lista, ¿no? Lo más notable que está pasando que tiene que ver con Lima es que hay una discusión sobre cuál debe ser el trazo de la nueva carretera central.
porque obviamente la antigua carretera central tiene que ser refaccionada, ¿no es cierto?, y hay que construir una nueva. Pero resulta que el Colegio de Ingenieros propone una ruta y una consultoría francesa de gobierno a gobierno que se ha contratado recomienda otra. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A los ingenieros peruanos que han estudiado este tema por años? ¿O a esto no? No tiene sentido. O sea, le estamos preguntando a los franceses qué es lo que tenemos que hacer en nuestro propio país cuando nuestros especialistas nos están dando alternativas diferentes. Claro, yo creo que en ese sentido no debemos llevar a, digamos, politizar, digamos, eso, sino irnos por el lado técnico. Efectivamente, como bien mencionas, ya hay estudios que determinan cuál sería la mejor ruta para la carretera, en este caso que mencionas, la autopista central. Entonces yo creo que ahí es el rol de la ingeniería. Ese es el valor que se tiene que dar en nuestro país para que las propuestas de los ingenieros peruanos se logren materializar. Lamentablemente, a veces hay cuestiones o decisiones políticas que no permiten que eso sea. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y que a través del Colegio de Ingenieros que nosotros representamos, esas propuestas también puedan ser escuchadas y finalmente se puedan materializar, sobre todo para que se haga un adecuado gasto de inversión pública, que también es un problema que también... Porque claro, ustedes no lo dicen en el comunicado, pero lo que es claro, y la gente no lo sabe, es que eso tiene un precio. La gente cree que es un acuerdo gobierno a gobierno, que gentilmente el gobierno, ¿no?, inglés o el gobierno... No, nos cobran por eso. Nos cobran un porcentaje el total de la obra, o sea que no nos están... Es decir, que esta catástrofe que tenemos con la manera como se ha manejado la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en realidad tenía un precio. Hasta hemos pagado por hacer las cosas mal, ¿no? O sea, lo cual resulta ridículo a estas alturas. Ahora, para dar un ejemplo, ¿no? En el caso de Piura, por ejemplo, está clarísimo, porque hay, en algún momento se ha hablado hasta de la existencia de planos, ¿no?, que han hecho hasta planos de cada obra que hay que hacer, es decir, tanto lo que tiene que ver con almacenamiento, con canalización, con obras de drenaje, con la salida el desfogue del río Piura. Entonces, la pregunta es, ¿quién se debe hacer cargo de eso? Es decir, le debemos pedir a los ingleses que, o sea, si ya los ingenieros piuranos saben lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace la obra a nivel de la región? Pregunto yo, o sea, ¿por qué eso no es posible? Porque yo creo que este es el momento de dar alternativas distintas a las que se han venido practicando hasta ahora, ¿no? Claro, definitivamente tenemos que ver un modelo mucho más ejecutivo, ¿no?, que vaya pensando mucho más en priorizar esas obras de emergencia y que a través de unidades ejecutoras que los mismos gobiernos regionales tienen, se pueda hacer, ¿no? Yo creo que ahí también el trabajo mucho depende también de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, que también prioricen eso porque muchas veces tienen presupuesto. Ahí también hay un tema de capacidad técnica también que los mismos ingenieros también de la región pueden seguir desarrollando. Yo creo que en ese sentido hay que trabajar en ese aspecto para que los gobiernos puedan ejecutar eso. Sí, y bueno, lo de Piura realmente es un tema que se tiene que evaluar, ¿no? Porque ahora lo que, si bien es cierto, existen cantidad de planes en el plan maestro, pero no hay respuestas inmediatas que se tendría que hacer para el próximo evento que se está anunciando del Niño Global y no se maneja el río desde donde se origina, porque normalmente todos los ríos deben manejarse, tratar de alguna manera controlar que la crecida se atenúe, ¿no? Entonces, desde años nuestros antepasados han usado las avenidas, ríos como que se han generado aquí en el Valle del Rima, el río Surco, el río Huatica, que en periodo de inundación pues inundaban grandes áreas, y también el saber usar esas crecidas para poder generar planicie e inundación, como lo hacen en otros países, la inundación controlada. Aquí en Piura se planteó hace bastante tiempo lo que le llamaban los polders, por una palabra que se usaba ahí en Holanda, porque ellos como no tienen salida tienen que aprovechar cada vez que está la crecida para regar e inundar áreas que no son fácilmente inundadas. Entonces eso es lo que por lo menos no lo tiene ese plan maestro cuando se les ha preguntado, y a veces puede ser la solución que se puede conseguir en forma inmediata en coordinación con la Junta de Usuarios de Riego, con los agricultores, porque muchos de los planes, no solamente el de Piura,
y en general de todos los valles que tiene a cargo de RCC, no toma en cuenta lo que le llaman la solución integral, que no solamente es de prevención de desastres, sino también utilizar esos momentos de grandes crecidas para poder usar el recurso de recargar acuíferos, fertilizar las áreas, porque cuando viene el agua con sedimentos, y son sedimentos que ayudan a nutrir los suelos. Es decir, entonces lo que viene, cuando viene una avenida que no está controlada, pues arrasa con todo. Destruye todo, claro. Claro, por eso el concepto no tiene que ser el de prevención de desastres, sino, por decirlo de alguna manera, de proyección de desarrollo. O sea, tú tienes un proyecto de desarrollo de la región donde uno de los fenómenos que se repite es que llueve, y en algunos momentos llueve de una manera muy intensa. Entonces, en vez de que eso resulte algo destructivo, ¿cómo lo usas? Lo usamos para mejorar, ¿no es cierto? Y hacer progresar a la región. Es decir, como decía acá, dijo un ingeniero chino que a mí me dejó impresionado cuando vino, ¿no? Porque vino a raíz de lo del 2017. Y él venía de Ecuador, de hacer obras de prevención, donde habían hecho cosas espectaculares. Y él decía, en realidad, acá lo que hay que hacer, ni siquiera hay que hacer planes, ya están hechos. Él me decía, ya están hechos. Yo he hablado con ingenieros por todos lados, en todo el país, ya se sabe lo que hay que hacer. Ustedes tienen que dejar de llorar porque viene la lluvia y empezar a trabajar en lo que ya se sabe que hay que hacer. ¿Y quiénes lo saben? Los ingenieros, me lo dijo hace 6 años. ¿No? Un chino, o sea, que no venga a decir que él haya descubierto que hay y que no lo sepan en el gobierno central, ¿no? Sí, eso a veces, no solamente los ingenieros, sino los que viven en las tierras, los que usan la tierra para fines de producción. Cuando a veces conversamos con algunos ingenieros, no solamente de Piura, entonces, háganle caso a la junta de usuarios. Ellos son los que manejan mejor los recursos, y eso está a cargo de la autoridad, de alguna manera, la Autoridad Nacional del Agua. Nosotros, cuando hemos planteado ahí, hay que reestructurar la institucionalidad que maneja los recursos, hay que darle mayor poder a empoderar a la ANA. La Autoridad Nacional del Agua es el que de alguna manera tiene una estructura que se apoya justo en ese tipo de organismos de la Junta de Usuarios, y cualquier proyecto de hidráulico, incluyendo lo de la prevención de desastres, tiene que apoyarse en estas organizaciones que son las que finalmente pueden beneficiarse con estos tipos de manejos del agua, ¿no? Ahora, tenemos un problema. Está claro que no se ha hecho a lo largo de estos últimos casi 40 años lo que se sabía que había que hacer, y bueno, no se hizo. Y tenemos el fenómeno del niño global anunciado por los especialistas a partir de septiembre y quién sabe hasta cuándo. Algunos dicen abril, mayo del próximo año. Es decir, tenemos muy poco tiempo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer en este poco tiempo que tenemos desde la perspectiva de la ingeniería? Sí, para que lo que nos viene no sea igual de catastrófico o peor de lo que estamos viviendo. Sí existen algunas soluciones que pueden manejarse apoyándonos también en estas organizaciones así de las locales. Como a veces, no necesario hacer, lo de Ecuador es una buena idea, pero necesitaba toda una estructura que duró años para poder manejar las compuertas. Ahora tenemos que hacer algo similar con lo que podamos hacer en general en todos los valles, aprovechar para que esas crecidas no lleguen a inundar las ciudades, sino más bien inunden tierra de cultivo, beneficien otras áreas, o inunden y podrían afectar. A veces podría afectarse a algunas tierras agrícolas, pero a veces, ¿qué cosa? Aquí en algún lado siempre hay impactos, ¿no? Claro. Es decir, puedo afectar algunas tierras que de todas maneras se inundan, porque el río inunda quiera o no quiera. Lo que debemos hacer es que inunde, pero que no arrase con la... Y eso es lo que por lo menos nosotros estamos viendo. Ahí solo para complementar, como tenemos una ventana muy corta al próximo fenómeno del Niño, lo que tenemos que trabajar también son obras prioritarias para mitigar el efecto del daño que podría generar este nuevo fenómeno, ¿no? Como bien menciona el ingeniero Moreno, ya sabemos que hay zonas que de todas maneras se van a inundar. Entonces lo que se tiene que aprovechar también son crear esos espacios, ¿no?, inundables de manera controlada, y trabajar también juntamente con la población en sensibilizar también a esas personas para que ya no habiten ese lugar. El problema que también está pasando en muchas partes es que hay zonas vulnerables, ¿no?, que están, digamos, afectadas por estos fenómenos naturales como la inundación, que están ahí. Entonces ahí también las autoridades locales tienen que trabajar para poder reubicar a esas personas. Pero eso nos lleva a otros problemas, porque hay desde
es decir, por ejemplo, los asentamientos de vivienda, a lo que nos lleva es al otro problema, el que no tenemos una política nacional de vivienda, una política de desarrollo urbano, ¿no es cierto?, que tome en consideración, por ejemplo, factores como este. ¿Cómo vas a permitir que se instale gente a vivir donde en el momento que vengan las lluvias o los huecos se los va a llevar? Y, ¿no? Y por más es decir, si por ahí va a pasar el río, por ahí va a pasar. No hay nada que puedas hacer. Claro. Tienes que mudar. Y eso es un proceso que tiene que ocurrir. Ahora, para terminar, ustedes están organizando un foro. Sí, eso es lo que queríamos. No sé si se puede proyectar para que tomen sí, no sé si podemos poner, señora Magariño, en pantalla para los que nos ven por televisión y nos siguen en las redes, esta imagen que le pasé. Es un foro que está organizando el Colegio de Ingenieros. No, ese es el comunicado, pero aparte le he pasado, señora Magariño, la información sobre el foro. Sí, donde ya tenemos los temas que se van a tocar. Casualmente es para el 26 y 27 de abril. Es casi, bueno, es el motivo que mayormente nos puede agrandar un poco más la parte donde están los temas. Casualmente los temas que hay varios ingenieros que quieren participar, nos han llamado, que quieren aportar. Realmente este es un primer evento relacionado con las obras hidráulicas que hay que realizar. Y sobre todo algunos conceptos que manejamos en relación al drenaje pluvial, control de inundaciones, manejo de los reservorios. Pero esto es una oportunidad extraordinaria, que se produzca un encuentro entre los ingenieros, pero ahí deberían estar en este foro las autoridades locales, las autoridades regionales, todas las personas involucradas, las juntas de usuarios de riego, todos aquellos que tengan que ver directamente con la gestión, ¿no? Yo creo que eso es, y con la producción. Y también, bueno, hay ingenieros con bastante experiencia profesional, investigaciones académicas, es decir, profesores de universidades importantes como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Católica, la Universidad de Piura. Hay un ingeniero muy conocido ahí que opina mucho y muy esto es el 26 y 27 de abril. Sí, 26 y 27 de abril estamos difundiendo y queríamos que estén pues atentos y pueden asistir, es libre, ¿no? Es libre para poder asistir presencialmente. Los ingenieros están invitados a participar y también, bueno, va a haber otros eventos que nosotros, el Comité de Obras Hidráulicas, tiene estos tres grandes objetivos, ¿no? Que se ha formado por primera vez con la gestión aquí del ingeniero César Torres, con el apoyo, sin saber que íbamos a tener esta situación. Lo formamos en junio del año pasado. Hablamos de centrales hidroeléctricas, el uso del agua en la minería, y también tocábamos estos temas ya, incluso la programación lo hicimos en noviembre, recién no sabíamos. Cuando todavía no había ocurrido esto. Ya teníamos esta programación, y lo que llamamos la atención es de que los tres grandes objetivos, ¿no? O sea, nosotros proponer criterios de diseño, actualizar ante el cambio climático estos criterios de diseño, que es lo que decimos en el comunicado, tomando en cuenta las nuevas tecnologías incluso. En segundo lugar, opinar sobre los proyectos hidráulicos, entre los cuales está lo de la RCC, y que nosotros vamos a opinar en general. Y por último, investigar y hacer intervenir a la academia en todos estos proyectos, ¿no? Yo les agradezco mucho a los ingenieros por estar con nosotros. Yo insisto, llegó la hora de los ingenieros en el Perú. Es a ellos a los que hay que escuchar y no a los políticos. Vamos a la pausa, regresamos con más.